Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido a esta reunión que hemos convocado aquí en la Casa Vecinal, la Asociación 1 de Mayo. Hoy la problemática que vamos a tratar un poco son las pensiones. Hay un marco más general que es a las personas jubiladas ya con una edad, ¿no? Tienen muchos factores que nos influyen. Uno de ellos, evidentemente, es el tema económico, es decir, la pensión, con todo el follón que eso lleva. Hoy nos acompaña a hablarnos de este tema, que es un entendido, un poco, es Manolo Ariza, es el secretario de Madrid de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras. Y bueno, ha tenido la gracia y el gusto de venir para acá, y es lo que nos va a contar un poco cómo ven ellos desde la perspectiva del sindicato, nos va a transmitir un poco cómo ve este tema, ¿no? Y luego pues podemos abrir un pequeño coloquio, un pequeño debate, lo que sea, si estamos de acuerdo con lo que nos dice, porque a lo mejor no estamos de acuerdo, que también puede pasar, claramente. Suele ocurrir, suele. Y bueno, pues nada más, sin más preámbulos, Manolo Ariza con vosotros. Pues yo daros las gracias a los que habéis venido, daros las gracias a vosotros por haberme llamado. Algunos me conocen algo más, Luis, podré acertar o no podré acertar, pero estoy normalmente siempre dispuesto a contribuir, a hablar y a hacer cualquier cuestión que represente seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, que he estado haciendo durante mi vida profesional durante mucho tiempo. Y cuando hemos llegado a mayores, pues hemos seguido con lo mismo. Yo ya más que mayor soy viejo. Posible que los hayan mayores, pero yo ya soy viejo. El tema de las pensiones es un tema muy recurrente y que lo han tenido siempre precisamente la banca y el capital. Y yo muchas veces me pregunto qué es lo que pretenden si en este país se cumpliera un poco esa Constitución. Iba a decir que nos dimos, yo por suerte o por desgracia fui de los que no la voté, pero bueno, esa Constitución que sí tenemos en nuestro país, en su artículo 50, si me permitís que corto, se puede leer muy rápido, dice que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Como veis, el artículo 50 de la Constitución no hace ninguna referencia al hecho concreto del derecho de la persona trabajadora, del ciudadano español, a la hora de cuando llega a su jubilación, a la hora de su jubilación, si tiene o no tiene cotizaciones hechas, si ha podido trabajar y cotizar o no. Dice que la Constitución, es decir, el Estado, dice la Constitución, garantizará su vida digna durante la vejez. No hablan de unas ni otras. Sin embargo, hay, como decía al principio, un intento desde siempre de criminalizar el tema de las pensiones y hablar de la insostenibilidad del sistema como tal, que no hay los suficientes ingresos, que no hay las suficientes cotizaciones, que siempre todas las reformas que se han hecho, y ya se han hecho unas pocas, desde la primera que se hizo en el año 1985, que dio lugar la primera huelga general convocada exclusivamente por comisiones obreras contra el gobierno del PSOE. Esa primera ya tenía la misma función y el mismo, digamos, discurso: insostenible el sistema de pensiones. En aquellos entonces, había bastantes menos pensiones que las que hay hoy en día, pero en aquellos momentos resultaba que tenías derecho a la pensión con 2 años de haber estado cotizando. Te subieron de 2 a 10, te subieron el tiempo que tenías que haber estado cotizando para poder tener derecho a cobro de la pensión, porque no se podían sostener. Bueno, pues pasó el tiempo y las pensiones se sostuvieron. Volvieron otras reformas, volvió otra en el 96, que es cuando se crea el Pacto de Toledo. Ese Pacto de Toledo, que algunos lo demonizan del todo y otros parece como si fuese
algo que nos va a salvar a los pensionistas o a las pensiones. Y hay que quitarle cualquier valor al Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo no es nada más que una subcomisión del Congreso que está ahí puesta para consensuar las cuestiones que haya referente a las pensiones. Y solo puede hacer propuestas cuando hay consenso. Afortunadamente, yo sé que hay alguien que en eso difiere. Yo creo que afortunadamente, el año, fue ya el 2019, ya no recuerdo, si el 2018, cuando se reunió por última vez el Pacto de Toledo, Podemos no estuvo de acuerdo con el consenso de lo que prometían las modificaciones y afortunadamente no se llevó a la práctica. Bueno, pues en el año 96-97 ya con esa se modifica nuevamente el tema de las pensiones. Ya tienes que estar trabajando un mínimo de 15 años para tener derecho a ello. Y o los otros últimos 8 tienes que haber trabajado un mínimo de 2 para tener derecho al cobro de la pensión. No hay bastante. Vuelve a haber más modificaciones, más reformas, muy rápido para que luego hablemos un poco, un diálogo entre todos. Y llegamos a una reforma que tiene controversia grande, incluso en el interno del sindicato. Y Luis, que me conoce, como decía antes, perdona Luis que recurra a ti, sabe que yo suelo decir muchas veces aquello de que me pongo una vez amarillo, pero no 100 colorado. Esa reforma del 2011, que mi sindicato, Comisiones Obreras, y vaya por delante, que me sigo creyendo el tema del sindicalismo y sigo trabajando con 76 años cumplidos que ya tengo, porque sigo entendiendo que es la mejor herramienta que tiene la clase obrera en este país para defender sus derechos. Comisiones Obreras, no me cabe la menor duda, pero deberíamos tener también, por lo menos, el prurito aquel de reconocer cuando hemos cometido errores. Y para mí, la reforma del 2011 fue un error. Fue un error porque firmamos los sindicatos, comisiones y UGT una reforma que alargaba la vida laboral de los 65 a los 67 años. Que ya no tenías que estar 35 años trabajando para tener derecho a la cotización, tener derecho al cobro de la pensión al 100%, cuando verdaderamente en aquellos años el paro era ya enorme y para tener 35 años cotizados, que además la aumentan, para ser exacto, a 38 y 6 meses, en esa reforma, ni empezando a trabajar a los 25 años, te jubilas con 65 teniendo eso cubierto. Si tenemos en cuenta la situación de cómo está el empleo en desde el año 2011, desde que empezó la crisis 2007-2008, ahora yo creo que es difícil. Todos tenemos hijos y sabemos las dificultades que tienen muchas veces para encontrar trabajo. Y hoy encuentra trabajo de reponedores en un establecimiento comercial, mañana tienen que estar de fontaneros y pasado mañana de carpinteros. Eso es muy difícil llegar a tener una carrera de 38 años y 6 meses para tener derecho al cobro del 100%. Pero digo que fue un error también por otra cosa. En el año 2011 teníamos el mayor grupo de jóvenes mejor preparados que yo creo que ha habido en este país en muchos años. Y sin embargo, la tasa de desempleo juvenil era del 54%. Y a mí me parece, como sindicalista, me parecía un error en todo momento. Buenas tardes, ¿se puede? Faltaría más. Estás en tu casa, compañero. Perdón por el retraso. Decía, me parecía un error que cuando tenemos esa tasa de desempleo juvenil, alargar la vida del trabajo hasta los 67 años. Aparte de que tampoco se puede generalizar. Pues yo creo que a lo mejor, me equivoco, pero a lo mejor, pues que digo, un catedrático de filosofía puede llegar perfectamente a los 70 años trabajando sin que tenga un desgaste enorme. Lo que es evidente que un peón de albañil o un trabajador del campo no puede llegar a esos años, evidentemente en las mismas condiciones. Luego no puedes igualar. Y todas las reformas, decía, han girado siempre lo mismo. El cuadro de que no se tiene la posibilidad de mantenerla. Bueno, pues pasó la del 85, pasó el 96, pasó la del 2011, llegó la del 2013, que ahí sí tenemos todos, digo todos, la llamada coordinadora, de la que hablábamos un momento, que tenía otra charla ahí, y los sindicatos,
la misma, digamos, situación. Estamos en contra de ello, porque la del 2013 vino a empeorar todavía más la del 2011. Vino a empeorarla. El factor de sostenibilidad y lo que era también la recaudación que se hacía en función de los años, que se había firmado en el 2011 con una entrada en vigor en el 2027, el PP lo adelanta y propone, de hecho iba a hacerlo para el 2019. Y ese factor de sostenibilidad no es ni más ni menos que un factor en el cual, en función de lo que es la previsión de vida, que va aumentando cada año afortunadamente, para las personas mayores, dicen, pues bueno, tú has cotizado tanto, la previsión de vida es tanto, tú tenías que cobrar tanto, como vas a vivir 3 años más, yo le meto una fórmula que te rebajo la pensión. Es decir, vas a cobrar lo mismo si vives 20 años que si vives 25. Pero ahí también entra lo que decíamos antes, puede ser que el catedrático del que hablábamos viva los 25 años, pero difícilmente ese albañil o ese trabajador del campo pueda haber estado trabajando hasta esos años para poderlo mantener. Pero hay, por encima de eso, otra cuestión. Si tenemos en cuenta que las pensiones suponen, a ver si soy capaz de leerlo, 9.718.966.677 euros que se pagan al año, es un bocado muy apetitoso para la banca. La banca está viendo pasar cantidad de dinero por su puerta. Las pensiones casi todos los cobramos en un banco, porque ya no te las pagan en otro sitio, y están viendo pasar esa necesidad. Y entonces ellos, la pretensión que tienen, esos 233.466 millones que se están pagando, 233 millones anuales que se están aumentando las pensiones, ellos no se llevan dinero. ¿Qué pretenden? En primer lugar, crear lo que llaman ellos fondos de pensiones privados. Y aquí hay que preguntarse, vuelvo otra vez que tenemos hijos, hoy un joven de 20 o 25 años con buena formación, porque si encima no tiene estudios, es que la dificultad la tiene más. ¿Quién gana suficiente dinero? No hay lo de 1.000 euros, que yo recuerdo cuando todavía trabajaba, que trabajé en la administración y hablamos de los de 1.000 euristas en la administración. De hecho, hace, debo ya jubilado, 13 años, más de 20, hoy en día los 1.000 euristas ya son casi privilegiados. Ya casi lo son. Y yo me pregunto, ¿qué joven con un salario de 900, 1.000 euros al mes tiene casa, tiene hijos, le da estudios, tiene que vivir y encima tiene que ahorrar para una pensión privada que incremente las pensiones? ¿Qué es lo que pretende? Si no hay evidentemente una pensión, un sistema de pensiones público, lo que pretenden es que volvamos al sistema de beneficencia que teníamos hace 80 años o 90. Esa es la pretensión que tiene. El capital no tiene corazón, el capital busca intereses constantes y nada más. De todas formas, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Decíamos en lo que es el artículo 50 de la Constitución, ahí no se habla, y al principio, de que sean cotizaciones sociales, de que tengas o no tengas. Ahí habla de que el Estado, los poderes del Estado garantizarán mediante pensiones periódicamente actualizadas una vida digna de las personas mayores. Y el Pacto de Toledo, en 1996, lo que crea es una situación ahí bastante buena, hay que reconocerlo, que es la equiparación, o mejor dicho, la subida de las pensiones a lo que es el índice de precios al consumo. Antes subían, te subían un año, no te subían, ahí te dicen, bueno, pues en función del índice de precios al consumo anual van a subir las pensiones. Teniendo en cuenta que lo del IPC a mí me crean ciertas situaciones raras. Porque claro, en un IPC donde van abrigos de bisón, donde van coches de lujo, donde van barcos de recreo, pues evidentemente el IPC puede que suba poco. Pero los que tenemos que ir a la compra diaria, al mercado,
a por la carne, a por el pollo o a por el pan, vemos que esos son productos que suben día a día, que encarecen nuestra cesta de la compra. Pero bueno, incluso ahí pase. Eso que era en el año 1996, en el 2013, el PP, en su reforma 2013, crea el factor de regulación de subida de las pensiones y como no había posibilidad, dice que no va a ser el IPC, sino que habrá una subida del 0,25% anual en los años en que las cotizaciones no se correspondan, evidentemente, con lo que es los ingresos y los gastos que tiene, y en cualquier caso podrían subir una vez el 0,5% y el IPC, pero eso iba en función del año bueno de ingresos. Tal y como va la situación de la vida, pocas veces, por lo menos desde este año hasta aquí, no lo ha habido ni un año que la seguridad social tenga superávit. Pero decía, ese año, cuando se habla precisamente de las cotizaciones sociales, lo que dice el Pacto de Toledo es que las pensiones se pagarán principalmente con las cotizaciones sociales. Principalmente, pero no exclusiva ni fundamentalmente. Porque eso es lo que decíamos del artículo 50 de la Constitución. Y las pensiones forman parte de la seguridad social. Y la seguridad social forma parte de los presupuestos generales del Estado. Y si eso es así, no nos pueden venir diciéndonos año tras año de que la subida de las pensiones suponen más gasto que los ingresos y que por lo tanto lo que hacen es hacernos préstamos. O sea, llegan y dicen, este año resulta que han faltado 1.000 millones y el gobierno, el Estado, perdón, te hace un préstamo de 1.000 millones a la seguridad social para pagar las pensiones. Eso nos va a llevar a que un día, evidentemente, la seguridad social en su conjunto sea una ruina total y absoluta. Y llegará un día en que, como ha pasado, o lo que está pasando con los hospitales que crearon aquí, hablaremos otro día, si queréis, de sanidad y de dependencia, esos 8 hospitales que creó el PP cuando estuvo aquí en Madrid, que muchas veces, esa es otra la falta de conciencia que tenemos los propios ciudadanos, como nos dicen que nos dan los servicios, son públicos, porque tú vas y no pagas y te atienden, pero que evidentemente tienen más de 722 millones de deuda en estos momentos, la gestión que se está llevando, gestión privada de lo que es un servicio público. Entonces, si eso es así, nosotros decimos, no, perdone usted no me presta nada, ¿eh? ¿O es que acaso hemos visto alguna vez, o hemos leído en algún momento, que cuando hay un aumento o un incremento del gasto en el Ministerio de Defensa para comprar un tanque nuevo porque los señores milicos se entretengan durante un tiempo, ojalá no los tengan que utilizar nunca, por eso digo para que se entretengan? ¿Habéis leído alguna vez que pongan en el periódico el Estado ha hecho un préstamo de 2.000 millones al Ministerio de Defensa para comprar el tanque Leopard? No, perdone usted. Si la seguridad social forma parte de los presupuestos generales del Estado y las pensiones forman parte de la seguridad social del Estado, de la seguridad social, resulta que cualquier cantidad que sea necesaria para pagar las pensiones, usted las tiene que incluir en los presupuestos generales del Estado, como las incluye en educación o las incluye en el Ministerio de Defensa. No me venga usted diciendo que lo que hay es un préstamo, porque usted me está engañando, usted me está obligando a que yo piense que el día de mañana, y puede ser que llegue, yo, ojalá no sea así, yo soy un defensor total y absoluto del sistema público de pensiones, pero puede ser en que llegue un año en que evidentemente ya las pensiones no se sostengan desde esa perspectiva, y entonces se está llevando, como decía al principio, a la juventud, a que no puedan pagar la vida que tienen y sin embargo se tenga que crear un plan privado de pensiones. Aparte de que lo hemos visto, en el año 2007, cuando se inicia precisamente la situación de crisis que genera el capital para meternos uno de los últimos palos a la clase obrera, porque en estos años de crisis resulta que los ricos son más ricos y los pobres somos cada vez más pobres, pero a ellos no les ha pasado nada. Pues en esos años, cuando se resulta que se hace esto, resulta que se podían haber metido otras cosas. Nosotros decimos,
no a lo que es verdaderamente los préstamos. Y además ofrecemos, por lo menos, algunos sitios, algunas cuestiones, donde se podrían sacar alrededor de 55.000 millones más cada año en lo que son las entradas de dinero al Estado. Para no equivocarme mucho, yo voy a leer algunas de las cuestiones. Hoy resulta que con las cotizaciones sociales estamos pagando los gastos de personal y todas las infraestructuras de lo que es la seguridad social. Si eso, en vez de ir a las cotizaciones sociales, se pagara de lo que son los presupuestos generales del Estado, significaría que habría 3.800 millones de euros al año de ahorro o de incremento para ello. Hay las tarifas planas, las bonificaciones o las exenciones que se hacen a los empresarios, que se hacen al capital, en un intento que a mí a veces me produce, no risa, porque la verdad es que te produce tristeza más que risa, en un intento de decir para la creación de empleo. Y resulta que no se crea empleo. Resulta que tienen las bonificaciones planas, lo que son o las tarifas planas, las bonificaciones o las exenciones, las empresas, y te contratan a ti, mientras que las tienes. Cuando pasan el año donde tienen, a ti te despiden. No han creado ni un puesto de trabajo más. Se han llevado el dinero, con lo cual solamente eso significaría el ahorro de otros 1.800 millones de euros al año. Hay, además, otras cuestiones que entendemos que son aumentos directos de ingresos. El incremento de las bases máximas de cotización, que podrían suponer unos 7.500 millones de euros. Hoy la base máxima de cotización está en 3.000 y pico euros, y a partir de ahí quien cobra 6, 7, 10.000 no paga más. Nosotros no nos oponemos a que incluso esas pensiones aumenten sobre el máximo de ahora, que está, me parece, en 2.606 euros o por ahí. Tienen que incrementarse hasta los 3.000, muy bien. Pero usted cotice, ¿eh? Usted cotice por la totalidad del salario que está cobrando, porque el que cobra 1.000 no puede esconder por ningún lado un euro y cotiza por su totalidad. Eso podría suponer también 7.500 millones de euros al año. Unas políticas de las que venimos luchando de siempre, pero que aquí no se hace. Y por desgracia luego la participación en la movilización suele ser muy mínima. Políticas de empleos dignos. Decíamos antes, empleos de reponedores, de no sé qué, de no sé cuánto. Ahora se ha subido el salario mínimo a 950 euros y resulta que si fuese como si fuese lo nunca visto. Los empresarios no dejan de ganar dinero. Si esos salarios fuesen unos salarios dignos, unos salarios como es debido, nosotros calculamos que unos 10.000 millones de euros se podían sacar ahí. Y luego también está la equiparación de las bases de cotización del régimen general, por ejemplo, con el régimen agrario. Equiparar también las cotizaciones del régimen autónomo al régimen general, que esa es otra. Yo reconozco que muchas veces, sobre todo últimamente que han perseguido más el tema de los pensionistas autónomos, pues las cosas no les van muy bien. Pero durante muchísimos años en este país, un autónomo ha cotizado por tramos, ha cotizado siempre por el tramo menor y los últimos 8 o 10 años cotizaba por la totalidad o incluso por más del dinero que cobraba. ¿Qué ocurre? Que normalmente los autónomos en ese caso habían cotizado la mitad que un trabajador normal de la construcción o menos de la mitad. El trabajador normal de la construcción se jubilaba con 700 euros y ellos se jubilaban con el máximo de pensión. Es decir, hay sitios donde efectivamente se pudieran sacar pensión. No, perdón, se pudieran sacar ingresos para pagar las pensiones. Nos dicen, y termino, que son generosas las pensiones en este país. Pues no, mirad. Más del 70% de las pensiones de nuestro país no superan los 900 euros. Las pensiones de viudedad son de verdadera vergüenza. Y ahí el 70% como mínimo las disfrutan, no sé, son más duras las mujeres que los hombres, pero normalmente suelen ser viudas que tienen una vida muy difícil cuando llega la hora de la verdad. Subieron el año pasado, cuando se subió también lo del salario mínimo, subieron lo que es el 52% que había del cálculo de la pensión, el 52% de lo que cobraba el difunto,
52% para ellos. Se subieron al 54, al 56 y al 60. Pero mirad, eso es casi una utopía. Porque los topes, las situaciones que te ponen el propio gobierno para poder cobrar, resulta que no ha subido ni el 30% de las pensiones de viudedad que estén cobrando lo que es el 60%. Y ya el 60% de una pensión de 700 euros son 400 y pico. Y ya no queramos hablar de las pensiones no contributivas. Otra de las cuestiones que habría que equiparar y que habría que igualar, como la renta mínima, y ahora sí que termino, de inserción, que en el País Vasco, donde disfrutan de una situación muy diferenciada a lo que es todo el país, está en 600 y pico euros, y en Extremadura se pagan 369 euros, si mal no recuerdo. Es decir, hay una situación, estamos convencidos de que el sistema público de pensiones es sostenible, y estamos convencidos de que es una batalla que tenemos que dar, y que tenemos que dar todos conjuntamente, no la coordinadora por un lado, los sindicatos por otro. Yo sé de los que digo, que ese eslogan que habéis visto que lleva lo que la coordinadora, de que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pues claro que sí, pero hay que defenderla a la clase trabajadora en este país, y yo creo que en ninguna parte. No queramos pensar, a la clase trabajadora nunca se nos ha regalado absolutamente nada. Los logros que hemos tenido han sido a través de la lucha, a través de la movilización. Y de eso nos tenemos que arrepentir, yo por lo menos me arrepiento un poco, los que ya somos mayores. Nosotros tuvimos algo contra lo que luchar en su momento. Era la dictadura de Franco, era el fascismo, teníamos una cara enfrente contra la que luchamos y conseguimos cosas. Porque es verdad, hubo logros. Cuando terminó el franquismo hubo logros. Pero luego creo que nos hemos dormido en los laureles. Creo que hemos educado a nuestros hijos en la molicie, en aquello de decir ya está todo conseguido. Y no es verdad. La prueba es que antes ibas a negociar un convenio, llevabas una plataforma reivindicativa con lo que eran las cuestiones que querías mejorar. Y ahora vamos a negociar los convenios simplemente a ver si perdemos cada vez menos. Esa no es forma, decía Marcelino Camacho, amigo mío personal también, de que hay que negociar. Es la tarea fundamental de un sindicato. Los partidos políticos tienen otra, pero la tarea de un sindicato es la negociación. Pero hay que negociar con movilización. Movilización y negociación. Tú no puedes ir al diálogo social como estamos yendo ahora mismo los sindicatos sin llevar una cartera reivindicativa y sin poderle decir al pleno empresario o al gobierno con el que está negociando, mira por la ventana que ahí tenemos a los trabajadores de la empresa, que están esperando a ver qué es lo que negociamos, porque hoy no movilizamos y eso no nos lleva a un camino. Yo me he enrollado demasiado, ahora abrimos un debate y damos